noches, edición número 530 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo Pérez Buenas noches, Martino. Jorge. Buenas noches, Matías Enríquez. Buenas noches, Federico Andazzani. Los presentamos ya directamente porque me parece que es mucho más saludable presentar a quien va a ser nuestro invitado de todo el día, de todo el programa, el escritor y psicoanalista Federico Andazzani, que tiene, por cierto, una profusa obra literaria y que hoy nos acompaña también con el otro carácter de formar parte de un núcleo de pensadores argentinos, me atrevería a decirlo, de pensadores argentinos independientes y sanos, como contraposición a lo que vimos en los últimos años de lo que fue esa usina del pensamiento kirchnerista, dócilmente adoctrinada, que se llamó Carta Abierta. No nos vemos desde, creo yo, fin del año pasado. Pasaron muchas cosas, no vamos a hablar ya de temas que la realidad los ha devorado. Por supuesto que un tema muy preocupante fue lo que ocurrió con los prófugos Lanata y Schillaci, ya por suerte que fueron nuevamente recapturados, pero que pusieron al desnudo algo que uno advertía hace años, que es ese entramado de corrupción que existían en algunas fuerzas penitenciarias y policiales, y que esto no tiene por qué enlodar a todo el servicio penitenciario federal o de las distintas jurisdicciones ni a las diversas policías, sino que las instituciones se nutren de hombres y mujeres que muchas veces, desde luego, no son ángeles, por cierto, ni vírgenes vestales. Creo que se cumplieron 2 meses de lo que nosotros llamamos un país normal, un país con dificultades, porque no se puede resolver de la noche a la mañana con una varita mágica 12 años de desgobierno, 2 años de despilfarro, 2 años de populismo, que justamente el populismo es aquella vertiente política que consagra todo en el altar del presente sin preocuparle luego los desaguisados que deja para las generaciones futuras. Y muchos de esos desaguisados lo estamos viendo hoy con atrasos tarifarios que llevaron a un colapso energético que hoy tenemos que pagar todos los vecinos del país. Pero particularmente, en este caso, quienes han sido más beneficiados por ese atraso tarifario y que han sido quizás los vecinos de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, porque a veces cuando uno habla de esto, me he encontrado con vecinos de otras jurisdicciones, con provincianos de otras latitudes del país, donde ya estaban pagando la energía a los precios reales. No es posible pagar realmente una energía ridícula como se pagaba, y en muchos casos, y esto no lo estoy diciendo con un sentido demagógico, que se calefaccionaba las piletas de los countries a costa de la garrafa que tenía que pagar las familias de muy escasos recursos. Lo que ha cambiado en el país también es este sinceramiento que se está produciendo de las variables económicas, una negociación que tuvo que haberse hecho y por eso muchos kirchneristas hoy se callan con los holdouts, que era muy semejante a la que pretendió ser Cristina Fernández en el 2014 y que ese niño maléfico llamado Alex Kicillof la impidió abruptamente. Aquel famoso, es bueno recordar siempre la frase de Kicillof, que es imperdible: la seguridad jurídica es un concepto horrible. Un concepto horrible, exactamente, es algo maléfico, iba a decir. Va a quedar estampada como la de el otro joven cara de nada, Lorenzino, que dijo: me quiero ir de un programa de televisión, cuando no sabía cómo responder cuando le preguntaban de la inflación. Y realmente lo que más a mí me alienta de todo esto es el clima distinto que se está viviendo en una sociedad que no quiere de ninguna manera, haya votado a las vertientes políticas que lo haya hecho, haya votado por Scioli, por Massa o por el actual presidente Mauricio Macri, una sociedad que no quiere verse reflejada en Venezuela y que quiere caminar por esa ancha avenida del centrismo político. Creo que lo importante que uno ve en estos días es funcionarios que dan la cara, conferencias de prensa, gabinetes, reuniones de gabinetes que eran impensadas en Argentina y hoy se desarrollan a lo largo y ancho del país, que esto lleva a un cambio de clima, a una sensación de que hay una sociedad que empieza a no estar crispada. Por supuesto que el tema de la
Grita todavía persiste, el tema de una batalla cultural que va a haber que dar para cambiar una mentalidad que se acostumbró durante muchos años a vivir a costa de la demagogia y el populismo y con un relato que venía ya marcado del gobierno, sin posibilidad que hubiera un pensamiento crítico por parte de quienes lo escuchaban, que evidentemente eran fieles corderitos que obedecían lo que la pasionaria del calafate indicaba o antes Néstor Kirchner. Sería extenso comentar algunos temas, pero creo que el gobierno ha adoptado por lo que a mi juicio parece lo mejor, que es una política gradual en materia económica, que es lo que pretende hacer Pratgay, y no generar una política de shock que evidentemente puede producir, por un lado, bajar la inflación, pero por el otro lado aumentar significativamente el desempleo y las inversiones, paradójicamente, se complicarían por un clima que se enrarecería tanto desde el punto de vista político como social. Creo que ni lo que hizo el menemismo en su hora, ni tampoco lo que hizo el kirchnerismo, generando un consumismo exacerbado, son las claves, porque tanto uno como otro terminaron mal, y como pasa siempre, y no es un discurso gorila, por cierto, el que quiere imprimir este breve editorial, lo que termina pasando siempre es que los platos rotos los pagan los gobiernos que vienen después de los regímenes de estos colores políticos. Lo tuvo que pagar en su hora Raúl Alfonsín, lo tuvo que pagar en su hora Fernando de la Rúa, y esperemos que este gobierno, que ha iniciado con los mejores augurios su gestión, estoy absolutamente convencido que el futuro es muy esperanzador y va a enderezar el rumbo de la Argentina. ¿Algún agregado? No, entre lo que vos decías del país normal, mencionaste alguna serie de elementos positivos. Yo mencionaría una omisión muy significativa, la de las cadenas nacionales, la de los discursos permanentes con el dedo levantado. Los relatores militantes. Los relatores militantes, la constante propaganda partidaria disfrazada de publicidad oficial. Todo eso es desactivar, o sea, no hay que hacer nada, simplemente no hay que hacerlo. Y eso solo, esa omisión, ya es un avance importantísimo en la sociedad, que vive de manera más tranquila, más normal. No estamos pendientes de a ver a qué hora es hoy la cadena nacional para tratar de escaparnos de ella o para sentarnos a criticarla. En ese sentido hemos vuelto a las prácticas saludables. ¿La visión de un joven? No, sí, yo creo que también para agregar en toda la editorial y las palabras que estaba diciendo recién Osvaldo, el tema que por lo menos se empieza a percibir un clima de confianza. Es como que a veces queda un poco todo descontextualizado, pero bueno, con las medidas económicas que se tomaron en su momento. Y esto puntualmente, yo justo hoy había accedido a un índice de confianza en el gobierno que fue realizado por la Universidad Torcuato Di Tella y Poliarquía, que le da un 62% de confianza en estos 2 primeros meses. El índice corresponde a mediados del mes de enero, fines del mes de enero, y es un porcentaje que solo había tenido Néstor Kirchner cuando asumió en 2003. Hay que contextualizarnos también en ese momento, que cualquier cosa que podría haber venido ya se lo tomaba como positivo, y lo que más se valoró en la gestión, lo que más se valora de esta gestión, por lo poco tiempo que va, es la capacidad de resolver los problemas y la honestidad. Como esos dos ítems que curiosamente, bueno, en los últimos 12 años... Una contraposición con la gestión anterior. Exactamente. Presentamos a nuestro invitado. Por supuesto que todo el mundo lo conoce, Federico Andajasi. Sí, en húngaro es impronunciable, de modo que... Es húngaro el apellido. El apellido es húngaro, sí. Puede ser, ¿cómo se pronunciaría? Mi padre decía algo así como Ondojasi, porque son 10 vocales según cómo está acentuada. Ondojasi, está lindo, suena... Algo parecido. Pero Recién, fuera de cámara, bueno, los que por supuesto que han leído obras de él, como El anatomista, como Los amantes del Danubio, como otros que son bastante picantes, el libro Los placeres prohibidos, pero estamos hablando de uno que Errante en la sombra, y yo le agregué Te busca y te nombra. Y Matías le comentaba a Federico acerca del tango, que no tenías mucha vinculación con el tango. No es mi fuerte, no es mi género musical favorito. Pero claro, como dijo Federico. ¿Qué dijo Federico? Claro, yo digo que cuando ya empieces a brillar los 40, el tango te va a venir a buscar. Sí, y es así como pasó con todos nosotros en algún momento. Efectivamente, yo me crié y crecí
casi diría yo, entre los restos arqueológicos de lo que fue la época de oro del tango. Yo me crié muy cerca de Callao de Corrientes y transitaba esas librerías, y mucho tiempo después me enteré que en realidad eso había sido la cuna del tango. De modo que me llevó también a mí muchos años. Yo pertenezco a la generación del rock, yo crecí escuchando otra música, Led Zeppelin, Deep Purple, digamos, esa fue mi música, pero el tango me vino a buscar un día y allí, y allí me quedé. Esa frase me se la impactó. atribuye a Pugliese o a Troilo, dice el tango te espera, algo así. Ah, mira. Pero en realidad, cuando el tango estaba en su plenitud, en los 30, los 40, el tango no te esperaba. A los chicos les gustaba el tango o sea, era una música de jóvenes, como todas las músicas vivas. Y recién cuando el tango entró en su declinación, Claro. entonces pasa como te pasó a vos, y no me pasó a mí porque ya me gustó de chico, que en algún momento lo descubrís. Claro. Pero además de jóvenes transgresores, muy transgresores, ¿no? Sí, transgresores y de los otros, todos. Sí. A mí lo que dijo él, me lo sentí en carne propia. Cuando dijo, el tango te viene a buscar, yo recordaba en esos viejos combinados que mi madre escuchaba Pugliese, por televisión, por radio, los Astor Tango Club, La cita de la juventud triunfadora. Varela Varelita, Ángel Agostino. Y no era una cosa que me llamara mucho la atención, porque eso venía matizado también en esos combinados. Aclaremos que el combinado venía la radio con un lujoso aparato, o por lo menos un mueble, donde venía el tocadiscos de 78 y 45. Soy el mayor de la mesa, lejos. Y ahí escuchaba a Bing Crosby también, Doris Day, Los Plateros. Pero el tango lo tenía como una cosa secundaria. Y cuando entré los 17, 18 años, el tango me vino a buscar. Entonces me encantó esa expresión. Ahora, esto que vos comentas es notable porque yo soy un enfermo no solamente de la música, sino del sonido. Esto que algunos llaman audiofilia, ¿no? Me gusta coleccionar equipos de audio. Y mi última adquisición fue un combinado, que ayer me lo trajeron a casa para escuchar los discos, cómo se escuchaban. Un combinado valvular además, ¿no? ¿Válvula? Me tuve que traer las válvulas de Alemania. Sí, y entonces uno puede escuchar el tango como realmente se grababa y como realmente sonaba. Maravilloso. Mira vos. Realmente. Bueno, ¿qué es el mundo de las ideas? Bueno, el mundo de las ideas es un concepto casi, diría yo, platónico, ¿no? Pareciera ser que desde ese momento está el mundo de las ideas, que es el mundo de la metafísica, el mundo ese que suelen visitar los filósofos, y pareciera ser que en otro lugar está el mundo real. Ahora, yo creo que el mundo de las ideas y el mundo real finalmente son exactamente el mismo mundo. Y si bien yo soy muy respetuoso de esto que genéricamente se llama el mundo de las ideas, me parece que el mundo de las ideas también tiene que bajar y relacionarse, porque si no se convierte en una suerte de entelequia sin vínculo alguno. Mirá, yo creo que acá hay una paradoja interesante. Vos recién mencionabas a la gente de Carta Abierta. Se supone que eso era el mundo de las ideas, que de alguna forma se enlazaba con el mundo real, con ciertas inquietudes sociales. Y sin embargo, creo yo que como nunca, ese mundo de las ideas que expresaba Carta Abierta no tenía ninguna relación con la realidad. Realmente, digamos, era una suerte de alienación ideológica que no tenía ningún correlato con la realidad. A mí eso me impresiona. Me impresionan algunas máximas que solían manejar muchos representantes de Carta Abierta. Por ejemplo, decían, yo soy un militante, no soy un libre pensador. Yo me pregunto, ¿cómo alguien que se dedica al pensamiento, al mundo de las ideas, puede renunciar a lo más elemental? ¿Qué es eso? ¿Qué es el pensar, el hecho de pensar? Es decir, ¿cómo podría ser que alguien no sea un libre pensador y se dedique a pensar? Estas paradojas increíbles, ¿no? del kirchnerismo. De modo que yo creo que... Eso implica, perdón, sí, que él no puede revisar sus ideas, ni puede confrontarlas con la realidad. Es Porque pétreo. vienen dadas como dogmas. Es pétreo. peor aún, digamos, hay un líder que es quien dice Por eso, cómo deben claro. pensar, ¿no? Es decir, esta idea es sucedánea de un concepto de liderazgo que yo creo que pertenece a otra época, ¿no? Una época realmente muy remota. Me parece que una gran novedad de este gobierno es que justamente no se impone como un liderazgo. Me parece que justamente es una propuesta horizontal
que esto se ve en la práctica política y cotidiana de este gobierno, donde la figura del líder, digamos, no está presente de la forma que estaba como en la figura de Néstor y Cristina Kirchner, y todo tenía el nombre. Y quiere estar apareciendo ahí atrás. No es invasiva, digamos. No es invasiva, Ahí claro. tenemos Sí, además. Kicillof, Sabatella, Ceruti. Ahora, Jorge hablaba en su editorial de un país normal desde hace 2 meses. Así lo vemos algunos. Otros que se reúnen en plazas los fines de semana hablan directamente de una dictadura. Sí. Un concepto extrañísimo para cualquiera que esté viviendo en este momento en la Argentina, pero no deja de ser preocupante porque llega al exterior y mucha gente puede pensar que estamos viviendo de otra forma. Sí, muchas cosas al respecto. En principio, decías al comienzo de tu editorial, que suscribo absolutamente, que entramos en un periodo de normalidad, que es el ground cero, ¿no es cierto? Es lo menos que se le puede pedir, digamos, a un gobierno, digamos, que transite los caminos de la normalidad. Que a nosotros esto nos parece, digamos, un piso 25, pero es lo mínimo que uno podía esperar. Y si uno revisa un poco estas cartas de carta abierta, yo recuerdo una que estaba la pluma claramente a Ricardo Foster. Con la duda de un traductor. Sí, que decía, y lo decía de una manera positiva, que el kirchnerismo era una anomalía, ¿no? Esta era una definición de carta abierta. Entonces, esta idea es una apología de lo anormal, una apología de la anomalía. Claro, entonces es ahí cuando uno valora la sensatez y la normalidad. A ver, me parece que, insisto, que lo menos que se le puede pedir, lo menos, lo mínimo, es normalidad. A partir de ahí, digo, hay un programa de gobierno, pero siempre desde la sensatez. De modo que yo creo que estas plazas, lo que... Pues plazas y las cosas ridículas que estamos viendo ahí, ¿no? Sí, no, lo que se echa de menos en esas plazas es justamente la anomalía. Bueno. La anomalía. Entonces vemos, hacen un tiro al blanco con la figura de Mirta Legrand. Eso es grave, ¿no? Porque se hace a los chicos, se les hace jugar eso es grave, al scratch. Sí, es grave, pero además yo me pregunto, ¿qué pasaría si en un acto oficialista pusieran fotos de Néstor y Cristina Kirchner y se llamara a la gente a escupir, a tirar objetos contundentes? Sería un escándalo. Digo, ¿por qué esa vara es tan distinta? ¿Por qué esa vara es tan distinta? ¿Por qué no se considera, digamos, que esa agresión simbólica, casi animista, ¿no? Porque en el fondo pareciera ser una cuestión como esa gente que le clava... Vudú. Claro, sí, vudú, con B corta, ¿no? El muñeco, sí, bueno, ¿cuál? Entonces, a mí me parece realmente espantoso, realmente me parece espantoso y me parece volver al pasado. Y digo, cuando digo volver al pasado, esto también tiene su connotación. Me parece a mí que el gran problema del kirchnerismo, en particular, y del peronismo en general, lo podemos discutir, es que si se quiere, el ideal, la utopía, está en el pasado. Y es muy difícil cuando la utopía hay que darse vuelta para mirarla, ¿no? Entonces me parece que justamente lo que imprime este gobierno y que la oposición no soporta es que la utopía está en el futuro, ¿no? Entonces tenemos el kirchnerismo, teníamos la utopía en el 45, teníamos la utopía, siempre quedaba atrás, siempre que... Y eso es fíjate que hasta ¿no? el brazo juvenil lleva el nombre de la Cámpora, bueno. Y no han leído la historia de Cámpora, porque evidentemente Cámpora no fue un prócer. Cámpora fue, que en paz descanse, un oscuro médico de San Andrés de Giles, que saltó, dentista de San Andrés de Giles, que saltó a la notoriedad simplemente porque lo puso Perón. Sí. O sea, es una... Y entonces uno a veces se pregunta siempre hemos dicho que el scratch es una forma de fascismo. Y es así, es intolerancia, y lo hemos sancionado también acá en el programa cuando ha sido un scratch a la señora Carlotto, como cuando fue un scratch, el primero de todos que recuerdo fue Roberto Aleman, y hubo un scratch también a Raúl Alfonsín. Sí, ¿te acuerdas? Entonces, a su casa. Uno dice, ya esto da piedra libre para cualquier cosa, y claro, cuando uno ve que Oscar Parrilli dice, alguien que formó parte del staff menemista sale diciendo hace unos días atrás, no nos ganó Macri, nos ganó Mañeto, es algo adolescente. Sí, ese es el problema. Yo creo que lo que domina, a ver, me parece que en estos actos en las plazas, hay dos cosas que quiero señalar. Me parece que la democracia es alternancia.
Y me parece natural que los que antes estaban en el Palacio hoy estén en la plaza y quizá mañana eso se invierta. Ahora, lo que no se puede hacer es pretender tomar el Palacio desde la plaza. Eso en democracia no se puede hacer. Lo que también quiero diferenciar es quienes están en el escenario y quienes están en el público. Yo puedo entender a muchos de aquellos que están en el escenario que durante todos estos años gozaron de grandes prerrogativas de distinto tipo, que tenían que ver en muchos casos con subsidios, en muchos otros casos con prestigio, pero me cuesta muchísimo más entender a aquellos que están abajo, porque a ver, yo lo digo desde mi propia experiencia, mi propia familia está dividida, es decir, me parece que ha sido tan grande y tan honda esta grieta que todos nosotros tenemos algún tipo de conflicto familiar, entre amigos, y cuando eso sucede quiere decir que esta grieta es artificial, ¿no? Y yo creo que el gran desafío de este gobierno es restañar esa grieta. Vamos a una pausa y seguimos hablando del tema que es muy interesante porque se relaciona también con la batalla cultural, ¿no? Pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Matías. Sí, bueno, siguiendo un poco con la charla que estábamos teniendo recién, hace poquito leí una frase tuya que me llamó un poco la atención, Federico, que decía: a los 17 años yo hubiese sido kirchnerista. Bueno, a los de los hechos por Sí, no, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que yo te decía que en todas las familias uno puede ver esta discusión que se suscita. Y es cierto que el kirchnerismo ha calado hondo en la juventud. Entonces, yo creo que el gran problema de la grieta, esto se llama la grieta, no es la grieta entre nosotros, es la grieta que nos produjo a nosotros mismos en nuestra propia conciencia, el kirchnerismo. Y yo eso lo veo con los jóvenes de mi familia, con quienes yo no discuto, quiero decir, yo sí discuto con aquellos que tienen mi edad o más, pero con los chicos uno intenta ser piadoso. Entonces, intento imaginarme, a los 17 años yo tal vez hubiera sido kirchnerista, es probable, porque era inmaduro, porque me parece que el kirchnerismo tiene estos grandes rasgos de inmadurez. Pero me parece que eso es lo más severo, que la grieta nos parte a la mitad a cada uno de nosotros. Tuve suerte yo, porque mis 3 hijos ninguno me salió kirchnerista, empezando por él. Pero lo que estás diciendo vos es cierto, muchas veces, y uno, hoy lo veo yo, por ejemplo, con mis compañeros en Buenos Aires. Mañana tenemos la comida que tenemos todos los meses. Y yo sé que voy a ir a una comida donde no te van a reconocer nada, porque te dicen, por ejemplo, el otro día, en un blog que tenemos nosotros, Macri anunció el aumento de los jubilados. Es cierto que el aumento de los jubilados es automático, no tenía por qué, pero lo anunció el secretario de Seguridad como algo típicamente informativo, sin cadena nacional, sin telón de fondo, sin los aplaudidores de siempre, y ya despertó, ¿por qué hizo? ¿Y por qué? Y entonces vos decís... Pongan bajo un paraguas el tema, hablen de fútbol, hablen de los recuerdos del colegio. Está mal, eso no debería suceder. ¿No? Claro. En un país normal no, claro. Pero cuando eso lleva a confrontaciones... No, pero por eso digo que es importante, digamos, irreductible, terminar con la grieta. Me parece que justamente hay que volver a polemizar porque la polémica es saludable. La grieta ideológica y de ideas es buenísima. Claro. Y esa no hay que... Pero esta es una grieta en la que
hecha por el kirchnerismo, en que considera ilegítimo a otro sector que no piensa como él. Es una grieta artificial que tiene un fundamento, y esto, bueno, Carl Schmitt lo explicaba muy bien, y esto tenía una función. Sí, la lógica del amigo y enemigo. Muy clara, exactamente. De modo que yo creo que con eso hay que terminar, pero la discusión, incluso acalorada, siempre es buena, digamos, mientras no intente excluir las ideas. ¿Cómo se puede hacer para de esa exclusión pasar a una integración? O sea, que podamos seguir discutiendo, pero que la discusión llegue a un punto en que, bueno, terminamos y seguimos adelante, porque el país es uno solo y hay cosas... Hoy he hablado con el embajador peruano en la Argentina. Estábamos haciendo un raconto de la época del primer gobierno de Alan García, de Toledo, de Fujimori y de Ollanta-Humala, que Ollanta-Humala parecía que iba a ser un bolivariano. Correa, Morales, Maduro, los duques del Calafate, pero sorprendió. Y me dice, porque nos damos cuenta que hay en temas que no se pueden inventar cosas. El rumbo económico está bien trazado, con matices, pero hay que seguir eso. ¿Cómo se puede para que nosotros tengamos esa madurez? ¿Cómo se puede y en 30 segundos? Sí. No, sencillamente, yo creo que ya el solo hecho de sacar la cuña de la grieta ya colaboró mucho. Me parece que no es lo mismo ya a 60 días de gobierno el tono de la discusión que la que se da. Lo que pasa es que eso se da en un grupo muy reducido, que es el que nos toca a nosotros, pero en las grandes mayorías esas discusiones ya no se dan de manera tan acalorada y tan apasionada. Muchísimas gracias, Federico. Nos quedamos sin hablar de la violencia en el fútbol. No, pero ya va a haber algún episodio, desgraciadamente. Desgraciadamente, esperemos que la normalidad también se traslade allí. Seguro. Gracias a todos. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo martes.